buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, ya en plena Feria del Libro. A mí me impresiona, de verdad, es un misterio que nunca terminaremos de resolver. Tanta gente en la Feria del Libro, desde el día de la inauguración. Impresiona, ¿no es cierto? En definitiva, se están mostrando libros. La convocatoria que tiene es un fenómeno muy especial. Uno podría decir que bien, sí, nos alegramos, obviamente, pero nunca deja de intrigarme por qué va tanta gente, tanta gente a la Feria del Libro. Bueno, pasaron muchas cosas esta semana. Hay presentaciones, ya sabemos, todos los días. Miren, para hoy les traje, hoy va a estar Camila Sosa Villada, que presenta su nuevo libro Soy una tonta en quererte. Va a estar Cristian Alarcón con su nueva novela, la que ganó el premio Alfaguara este año. Felipe Piña en charla con Reinaldo Sietecase y presenta su libro Calles. Todo eso pasa esta tarde, ¿no? Y todos los días y todos los días y todo el tiempo es así. Pero yo creo que el hecho hasta ahora, lo fuerte, lo que marcó en esta primera semana, y supongo que por mucho tiempo, fue el discurso de apertura, ¿no? de Guillermo Sacomano. Hoy lo tenemos acá a Guillermo Sacomano. Vamos a charlar de todo esto que fue polémico. Desde que terminó ese discurso recibí tantos llamados, gente que me decía a favor, en contra, todo el mundo opina. Bueno, hoy lo tenemos a Sacomano para charlar con él. Si a mí me llamó tanta gente, no quiero pensarle que lo llamará a él estos días. No quiero ni pensar lo que será ese teléfono y ese WhatsApp. Bueno, lo presentamos como si hiciera falta, pero vamos a presentar a Sacomano y charlamos con él. Ahí va. Guillermo Sacomano nació en Buenos Aires en 1948. Escritor, es autor entre otros títulos de Prohibido escupir sangre, La lengua del malón, El pibe, 77 y Cámara Gesell. Recientemente dio el discurso de apertura de la edición número 46 de la Feria del Libro de Buenos Aires. Bueno, acá lo tenemos, ¿eh? Bienvenido, Guillermo Sacomano. Una vez más. Una vez más por acá, pero el personaje del momento, lo que se habló de esta presentación en la feria, ¿cómo fue el proceso? Realmente fue un discurso durísimo. Sí. Hay que tomar esa decisión, hay que decidirse, porque hay mucha gente que te pusiste en contra, supongo. No, supongo no, lo sé. Entonces digo, ¿cómo fue el proceso tuyo? Mira, como lo dije en su oportunidad, me puso en tensión desde el primer momento, desde que recibiste la invitación. Desde que recibí la invitación. En el momento en que planteé la cuestión del dinero, que parece una tontería, pero estamos en una feria es un comercio, ahí hay ganancia. Entonces, y lo que me pedían era un trabajo intelectual que debe ser rentado, debe ser pago. Ahora, vos sabés, sos consciente, lo sabés mejor que yo, que hay como una tradición de que hay ciertos trabajos que nunca se han pagado. La prueba está que en la Feria del Libro, hasta ahora, el discurso inaugural nunca se había cobrado. Entonces es como romper con algo, ¿no es cierto? Sí, porque va a dos puntas. Está esa cosa de que, es escritor, es artista. ¿De qué vive un artista? Cuando vos te ¿Cómo preguntan, fue que ¿vos qué dijiste haces? al chino no le puedo pagar con Cuando voy al chino no puedo pagarle con el prestigio. Me decían, no, pero esto es prestigio. No, yo no aflojé. Ezequiel Martínez, que tiene don de gentes, además de haber sido el hijo del escritor Tomás Eloy, y que es un tipo inteligente y sensible, dijo, estoy totalmente de acuerdo, es trabajo intelectual. Pero esto generó un revuelo interno en las cámaras del libro. Yo no quiero demonizar a los editores. Yo creo que hay editores, es como pensar que todos los curas son abusadores. Bueno, no, separar la iglesia del Estado es una cosa, pero de ahí a meter que todos los curas son abusadores es un poco... Por supuesto. Hubo militares que estuvieron en contra de la dictadura, porque voy a pensar que todos los editores son unos crápulas. Tengo amigos editores, tengo grandes amigos y grandes editores que en tiempos de pandemia también han cuidado los puestos laborales.
Entonces, pero hay que reconocer que la feria, como está planteada con la cuestión de las cámaras, etcétera, ahí hay muchos intereses en juego, de financiamiento, etcétera. Y que a la feria no le importa la literatura, esto hay que decirlo. Yo me siento como Peter Handke a veces, ¿viste? Que es un molesto. Bueno, digo, voy a ocupar... Bueno, jugaste ese rol, y voy, eso está claro. no lo voy a jugar, me lo tomé en serio, Te lo Cris. tomaste en serio. Me lo sí, tomé ya en sé. serio y dije... Hay una parte, perdóname que te interrumpa, donde vos hablás en tu discurso, ¿no? El discurso apareció, está en todos lados. Supongo que mucha gente que nos ve lo habrá leído y si no lo busca lo va a encontrar porque está en la YouTube web. Está también. por todos lados, claro. Entonces vos hablás de cuando estabas escribiendo en un cuaderno con tinta negra y salís al bosque y demás, ¿no es cierto? Estás hablando de eso, de la escritura de ficción, de la literatura de calidad. Esa es la que vos ves que Esa en es la la que a mí me feria... interesa. El libro, Bueno. a la feria del libro le interesan los bestsellers. Todo bien con los bestsellers, yo también de vez en cuando... Es una feria. Es una feria, es decir, esto no tiene nada que ver con el arte. Bueno, Es decir, digo, también la buena- incluye, vos viste, porque Sí. te invitan a vos y siempre invitan a un escritor a inaugurar, por Está ejemplo, bien. y están los libros. Claro, pero hay un marco escénico también. Es decir, digamos, por un lado estás en que la feria es una feria del comercio, que es una idea de la cultura. La idea que tiene la Feria de la Cultura es el comercio. Y por otro lado, también había una situación que a mí me indignaba, como todas las figuras anteriores que pasaron, en ninguna le pagaron. Cuando pedí los discursos, Ezequiel me alcanzó, me hizo llegar 5 discursos de los últimos, no había más, y el del padre, que obviamente lo tenía. ¿Cómo puede ser? ¿La Feria del Libro no tiene memoria de los discursos? Entonces, esto quiere decir que hay una mala fe ideológica. No sé si tanto como mala fe, yo me pongo también... Funciona como mala fe ideológica. Léelo como quieras, yo lo leo así. Indiferencia también podría ser. Desidia, desidia, indiferencia. Y por otro lado, que la feria se venga realizando en la rural, me parece un bochorno. Yo no estoy diciendo háganlo en Tecnópolis, lo que estoy diciendo es, este no es el lugar. La sociedad ellos rural, dicen- déjame terminar esto, Sí, digo esto. dale. La sociedad rural ha sido cómplice de todos los golpes de Estado, de la persecución de los escritores, el asesinato de escritores y la destrucción de libros. Entonces, esto tiene una violencia, un poder simbólico tremendo, no se puede justificar esto. Esto debe ser modificado de alguna manera, que se fijen, a menos que decidan hacer como no ha pasado nada, que es lo que han hecho siempre. Aducen que no hay un lugar que pueda albergar un evento tan grande. Es verdad, podría ser Tecnópolis, pero esto está en Plaza Italia, es accesible. Se hace, pienso yo, por motivos prácticos. Eso es lo que también contestan, ¿no? Sí, eso... ¿Dónde se podría hacer? Se necesita colaboración del Estado, me decía Ariel Granica. La Feria de Guadalajara lo tiene, esta feria no lo tiene. Sí. Pero si está Tecnópolis, ¿cuál es el problema de Tecnópolis? ¿Que está cerca del conurbano? ¿Qué tienen miedo de que los negros vengan a la feria? Deben tener estudios, supongo, de No, Cristina, factibilidad de sí, llegada. sí, pero que a mí no me la... Vos no lo aceptás de ninguna manera. Yo no lo Hace negocio. años que está ahí, Guillermo. Hace años que está ahí. Y antes estuvo acá a la vuelta. El Figueroa, Corta y Pueyrredón, cómo no, esas viejas ferias que nosotros recordamos bien. Es otro mundo, es otro mundo, cambió todo Cambió mucho. todo, las tecnologías han cambiado todo también. ¿Se esperarían los directivos de la feria un discurso? Yo creo que Ezequiel y Ariel Granica sí, porque yo había dialogado con ellos, había tenido conversaciones telefónicas previas donde yo les contaba, les expuse mi intención, les dije, yo esta no la dejo pasar. Es decir, no. ¿Vos sentiste como una responsabilidad? Tengo que asumir este lugar, tengo que decirlo y tengo que decir que sí, porque otra era no hacerlo. Sentí una responsabilidad y sentí responsabilidad ante mis hijas y mi hijo de 13 años, Anselmo. Porque me parece que uno trabaja con y para y hacia ellos, ¿no? Entonces, yo quiero un mundo mejor. Entonces, si yo quiero un mundo mejor, no me puedo callar. A ver, nuestra generación, yo tengo 73 años. ¿Sabes cuántos años vivimos en dictaduras? Somos hijos del hijos del autoritarismo, nos ha costado mucho. Entonces, uno ya no puede pasar determinadas situaciones por alto. No se puede, no se puede.
¿no? Podemos hacer los distraídos. El Gordo Seriano, alguna vez cuando peleábamos la cuestión de derechos de autor, acá en la feria, creo que fue en esta feria. Sí, teníamos una esta de acá de Fibra Alcorta. Sí, y yo le digo, che, Gordo, ¿qué llevo? Le decíamos Gordo, pero ya no era flaco el Gordo. Al final sí. Osvaldo. ¿Qué vamos a hacer? Estábamos los dos en una mesa. Y me dice, lleva los contratos, ¿tenés algún contrato? Le llevé un contrato, traje un contrato de edición acá a la feria. El editor involucrado en el contrato, apenas yo mostré el contrato, se piantó, se las picó rotundamente. Y cerca en la mesa había un editor de libros jurídicos. Pidió mirar el contrato y dijo, esto es aborrecible, esto no puede ser. Un editor de libros jurídicos. Era un contrato tuyo. Era un contrato mío, no me acuerdo de qué editorial es. Porque Soriano ya en esa época hacía contratos. Soriano hacía contratos. Era un gran bestseller, sí. Sí, pero los contratos que hacía Osvaldo en aquel momento, cuando se hablaba de esas sumas cuantiosas, si la prorrateabas por los 3 años que le llevó la novela, te daba un sueldo inferior a un docente. Me acuerdo, me lo dijo a mí acá sentado. Dijo, me dicen, le pagaron, no sé, $100.000, no me acuerdo cuánto. Prorrateen por los años de trabajo que hay atrás, porque era creo que por la obra completa, no sé cómo era la historia, ¿no? No, la relación editor-autor es despareja siempre. Supongo que en todo el mundo, acá todo se exacerba por el poco movimiento, el poco dinero y todo lo que ya sabemos, ¿no? Y también por, cuando vos pensás que años atrás, los 30, 40, 50, creo que hasta los 70, Argentina era un país productor de libros. Es decir, acá... El mayor de habla hispana. Acá estalló el fenómeno García Márquez. 100 años de yo me acuerdo, tenía 16, 17 años, vi la librería del colegio poblada por los volúmenes de 100 años. Bueno, en esa época los bestsellers eran autores argentinos. Eran autores argentinos. Sí. Beatriz Guido, pero ni hablar. David Viñas, Dalmiro Sáenz, bueno, Silvina Bullrich, Castillo. Y después, ¿qué pasó? La Argentina hizo pif. Pero esto tiene que ver con las políticas dependientes, con no se salvó nadie. La ofrenda que se le ha hecho al FMI, que se le sigue haciendo. Es decir, a mí me encantaría estar acá y hablar de literatura, pero también esto es literatura. Es decir, la literatura no es un hecho que vos podés aislar de la vida social y cotidiana de un pueblo. Y estás retomando ese rol del escritor comprometido que últimamente estaba bastante olvidado, ¿no? Yo siempre lo fui y siempre recuerdo que alguien decía, no me acuerdo si era Noé o Viñas, que decían que un intelectual debe mantener una posición independiente, más allá de tus simpatías por la izquierda o por tal o cual sector. Bueno, sobre ese punto, quiero decir que me llamó mucho la atención en el momento que te referiste a los escritores cubanos, que el invitado honor este año en la feria es Cuba, y recordaste a Cabrera Infante y a Reinaldo Arenas, dos autores disidentes. No estaba que no se habían nombrado hasta el momento. No, es que fíjate que en el texto que está circulando por ahí, en la versión original, no estaban, pero cuando escucho a esta burócrata de cubana... Sí, en el acto de apertura. Sí, que era como una especie de chalchalero de la revolución, ¿viste? Y yo digo, pero pará, nena, te estás comiendo una literatura, te estás comiendo a Alberto Padilla, te estás comiendo el caso Padilla, te estás comiendo a Cabrera Infante, te estás comiendo a Reinaldo Arenas. La mejor literatura cubana se ha producido en el exilio. Bueno, leí que Leonardo Padura, que hoy es el escritor cubano más leído en todo el mundo, pienso, dijo, a mí nadie me invitó. ¿Entendés? Esto explica algo. Bueno, pero también te metí. O sea, no se salvó nadie, ¿eh? ¿Y por qué deberían de salvarse? ¿Por qué vamos a hablar un poco de algunas cosas. Vamos a matizar. Claro, estaban ahí sentados los ministros de Cultura de la Nación y también de la ciudad y ligaron todo. Sí, y algunos que no estaban también. Estaba Avogadro, por ejemplo. Que Avogadro le pegaste por los premios Se lo dije personalmente, además. Se lo anticipé antes de subir al podio. Porque hay una cosa que quiero decir antes de seguir. Yo miraba desde mi asiento, yo estaba invitada, estaba ahí sentada, y veía con el afecto que todos te trataban antes de empezar. Digo, ¡ay, qué poder! Después lo palmeaban, lo abrazaban,
estaban todos muy contentos. Y después pasó esto, digo, hay que poder decirle todo eso a gente que me está tratando tan bien. Y sin embargo así sí, fue. pero... Y después cortaron la cinta todos juntos también al está final. No, yo no la corté. Pero te parabas ahí en la foto. No, porque me pidieron que me quedara, me pareció una falta de respeto, pero no participé de Es del corte complicado. de la cinta. Porque ahí ya se vuelve personal. Y a Avogadro le expliqué, le digo, vos sos el que se quiso cargar los premios municipales. Se lo dije antes de subir al palco. Me dijo, no, dice, te lo puedo explicar personalmente. Digo, a mí personalmente no me tenés que explicar nada, explicárselo a la Asociación de Artistas Premiados, a los intelectuales que pueden ser perjudicados por la medida esta que salió de tu gobierno. Ellos dicen que querían reformar algunas cosas. Sí, es un viejo tema. Ya desde la época de Tellerman había un proyecto de ley de mecenazgo. Siempre se quiere encargar a los premios municipales. Cuando sabemos que hay poetas y escritores que el único ingreso que tienen es ese subsidio. Hay algunos mucho mayores que yo ya tengo 73 y se nos hace difícil porque nunca lo ajustan, nunca está ajustado el subsidio. Entonces es una vergüenza. Y esto es el Estado argentino, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué fue que le pegaste? No le pegué a Tristán, no le pegué a Tristán. Yo lo que le diría a Tristán es que vuelva al cine, que vuelva al cine, que se ponga a filmar. Que se vaya a decir él. No, es que yo creo que Tristán a mí me parece un director extraordinario. Me parece que los documentales que hizo de lo propio macrista son conmocionantes y lo veo, es muy difícil a veces yo creo que para los artistas, los intelectuales agarrar un cargo público. Yo creo que no es bueno un cargo público para los intelectuales o para los artistas. No, en el momento empezar te obliga a escribir a determinado se gobierno. burocratizan y se vuelven monigotes del gobierno de turno. Entonces creo que esto... Yo creo tenerlo bastante en claro y no porque sea canchero, porque a mí, por ejemplo, en Gesell me han ofrecido una dirección de cultura y todo. Bueno, no te imagino, no. ¿Y quién escribe? Mientras yo estoy sentado aquí, ¿quién escribe? Hablaste mucho del acto de escribir, de la razón por la cual se escribe. ¿Por qué escribir? Citaste a John Berger en un momento. Porque John Berger para mí es un intelectual modelo. Porque, primero, un tipo que fue un gran crítico de arte, un gran dibujante, un gran novelista, pero nunca perdió de vista a los ofendidos y humillados de este mundo. Nunca perdió de vista a los exilados, a los refugiados políticos, los problemas de Medio Oriente. Y a mí ese es el interés. Pero esto no quita que vos no te deleites mañana escuchando una sonata de Schubert. Por supuesto, pero una cosa que tiene que ver con la otra. Bueno, pero se supone que si vos sos comprometido no tenés la posibilidad de gozar otro tipo de... Vos dijiste muy claramente en el discurso que no estabas dando opinión ni bajando línea. No. Que odias la bajada de línea en la literatura, obvio, sino que estás describiendo hechos y que de eso se trata. Actué como hablaste de la pobreza, hablaste de la línea de miseria, hablaste de los chicos que no comen y no pueden educarse porque no se alimentan. Intenté narrar. Sí. Es decir, con mostrar los hechos cantan. Estamos en un momento dificilísimo en nuestro país y en el mundo. Hay 16 conflictos bélicos. Estamos todos preocupados por la de Ucrania, que es como central, mediática. Pero ¿qué idea tenemos de lo que está pasando en África? Entonces, vos me decís que no me acerqué a la bandera, porque las banderas... Todas tienen el signo pesos tarde o temprano en este mundo capitalista y se termina. Las guerras son el resultado de intereses económicos. No creo en la noción de patria. Me produce también contradicción. No quiere decir que no me sienta de este país, no quiero decir que no me siento de este territorio, no quiero decir que no pertenezco a esta geografía. Yo nací en Mataderos, lo digo siempre, estoy muy orgulloso de mi origen, de dónde vengo. Pero me cuesta creérmela. Hablaste también de Mataderos en el, sí, ¿cómo no? En el acto. Es que si uno lo piensa era otra infancia, era otro mundo.
Las carencias no se pueden comparar. Sí, eran otras. pero yo recuerdo haber tenido un padre militante político perseguido y haber tenido una biblioteca, lo dije. Sí. Y recuerdo la épica de la toma del Lisandro de la Torre, un barrio en insurgencia. Yo me crié, mis tíos habían puesto el pecho a los tanques del Lisandro de la Torre. No es que a mí, la política es lo que más me interesa en el mundo, pero Lenin decía, Estamos acá. Lenin decía, si no te metes con la más vale que te metas vos antes con la política, que no la política se meta con vos. Exactamente. Ahí está. Ahí está. Sé que no queda muy bien citar a Lenin en estos tiempos, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, citaste a muchos autores, debo decir. Hablaste también de un filósofo chino, ¿no es cierto? De Thich Nhat Hanh. Ajá. Malentendido como un filósofo de autoayuda. Murió hace... Escribiste una nota este año. sobre él en Página 12 hace un par de meses. Yo me acuerdo. Sí, porque pertenece a una generación de monjes zen, pacifistas, que eran los que se incineraban durante la guerra de Vietnam, en el momento del conflicto, cuando se veía en las calles de Saigón. Sí. Él estaba en Estados Unidos, había conformado una especie de alianza o movimiento con Martin Luther King, y Martin Luther King lo había propuesto como el siguiente premio Nobel de la Paz. Y ese año no se dio el premio Nobel de la Paz. Le tendría que haber tocado a Thich Nhat Hanh, que estuvo en las negociaciones en París. Y era molesto en los Estados Unidos y era molesto en Vietnam. Entonces, cuando se lo encuadra así como autoayuda, yo creo que hay que tener cautela. Por supuesto. Y lo citaste porque me estoy tratando de acordar. Por lo del árbol. Lo del árbol, lo de abrazar el árbol. Sí, por la relación que hay entre el uno y el todo. Si vos te pones a pensar, la hoja de papel en la que yo escribo tiene que ver con la semilla, tiene que ver con el sol, con todo lo que ha formado el árbol, etcétera, etcétera. Pero también está ligada a las talas, a los incendios, a las secas. Entonces... me parece que siempre hay que estar pensando el uno con el todo, uno como parte de este universo y no uno como centro. Bueno, vos te fuiste a vivir a Villa Gesell hace muchos años ya y vivís gran parte. 30 y pico de años. Buscando también ese contacto. Vos contaste en tu discurso que estabas escribiendo a la noche, saliste al bosque. Sí. Contaste que escribís con tinta. Sí. En hojas. Muchas veces sí, excepto algunas notas que son las notas que van al diario, que esas sí las escribo en compu o cuando es narrativa, pero hay otro tipo de cosas que me gusta escribirlas digamos, como pensamientos o meditaciones o ficciones o textos pseudopoéticos. Me gusta escribirlos a mano. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en este discurso? Y pensándolo y reviendo. Desde febrero. ¿Qué te parece? No. Mucho antes. Yo te diría que desde el año pasado, desde el momento en que me llamaron, porque cuando te dicen y te ofrecen tal cosa, empieza el mecanismo a decir, ¿qué voy a decir? ¿Esto lo diría? A ver, lo anoto. Claro. A ver, ¿a qué lo diría? No. Me dicen, bueno, pero vos te cargaste a todo. No, yo fui haciendo una enumeración, señores. Y vengo pensando en cómo decir lo que dije esa noche de tal o cual manera. Ha sido un trabajo. Te digo que me costó bastante, porque no quería herir susceptibilidades, no quería que pareciera una declamación más. En un lugar donde se han hablado figuras muy importantes de nuestra literatura. Enormes. Desde Griselda Gambaro a Saer. Saer fue el primero, ¿no es cierto? Creo que Saer fue el primero porque cuando se empezó con esta costumbre, que no existió siempre, de que un escritor abra la Feria del Libro. Y me acuerdo que Griselda Gambaro fue la primera mujer que lo hizo. Después tampoco hubo tantas, Angélica Gorodilla, después Claudia Piñeiro, Luisa Valenzuela, sí, últimamente hay más. Pero... siempre ha habido una postergación de la mujer, pero también lo más grave es que hay un olvido de las cosas que se han dicho y que se han reclamado y se han pedido desde la feria. De todas maneras fue el discurso más, yo he escuchado todos prácticamente, fue el más duro lejos, rompió con algunas tradiciones, digamos. Yo te pregunto,
Pasaron los días. ¿Qué pasó? ¿Que te llamó mucha gente? ¿Cómo fue todo eso después? Me acribillaron los medios, todos, Te llaman muchísimo. todo el arco. Y sí. ¿No? Y todavía hay repercusión y me siguen llamando. Sí, claro, es noticia, yo no tengo Twitter, no tengo Instagram, detesto toda esta relación con la tecnología que me distrae. Fue duro al principio porque te cuesta mantener el eje, porque, a ver, uno es del palo del silencio en la escritura, no es del palo del chamullo. Y muchos necesitan llenar un espacio, no te han leído, no saben nada de cómo pensás, cómo escribís, qué te preocupa, y te hacen preguntas nada más que porque sos figurita en ese momento. A ver, te guandanarizan, ¿no? Sí, claro, pasás a ser parte. Claro, cualquier chitrulo, hablando en criollo, cualquier chitrulo debe decir, uy, qué bueno, salen en el diario, mirá, ha salido tapa de Clarín. Es decir, sí, pero ¿me leíste? No. Y este es el país en el que estamos y muchos escritores que la van de insolentes, que la van de antisolemnes, que la van de pícaros, de pillos. Cuando les toca el momento de ocupar un lugar así, se emocionan y aflojan. Y yo digo, el Gordo Sereno siempre decía, un escritor debe decir la verdad. Y para mí el modelo está en un texto que me daba a leer mi papá, el viejo tenía razón, que era el Jacús de Émile Zola, que es un texto al que hay que volver cada tanto. ¿Cómo no? Y máxime en estos tiempos, donde son tantos los acusados y andan posando en la revista Caras, andan por ahí festejando, no sé qué festejan, pero se la pasan en balnearios espectaculares. Vos decís, pero loco, ¿sos político o qué? ¿Volviste a la Feria del Libro? No, ni pienso volver, no. No, porque me parece un gastadero de guita. ¿Cómo un gastadero de guita? Es decir, por más que yo tenga entrada, pero los libros son un disparate. Los libros que me interesan, que por ahí no son de industria argentina, que son los libros que trae la distribuidora Balduter, que ediciones de Acantilado, de Nórdica, ediciones preciosas, que son ediciones españolas, muchas pésimamente traducidas, porque una de las cosas que se perdió al perder la industria argentina el protagonismo, nosotros producíamos libros en lengua blanca. En los libros que vienen de España te los tenés que comer con traducidos al... Por supuesto, para ellos, para los traducidos españoles. al slang catalán. Sí. Entonces decís, bueno, esto no. Y entonces, un libro de Acantilado sale lo menos 5.000 pesos. No me da. Se habló de todo eso en la inauguración. Sí, ¿no? por suerte yo tengo amigos libreros. Sí. Y tengo una amiga librera a la vuelta de casa, Librería Menéndez, que me presta libros, me dice, te lo llevas, me lo traes, te lo llevas, me lo traes. Ah, mira qué bien, tipo biblioteca circulante. Puedo tener, y en Gesell tengo otra, que es la librería de mi amigo Pepe, la librería Alfonsina, que funcionan como bibliotecas circulantes, porque si yo quisiera comprar o leer todo lo que me gusta, no doy abasto. Te metiste con muchos temas. El tema del papel, por ejemplo, lo hablaste, que es un tema que los editores están planteando fuertemente, ¿no es cierto? ¿Cómo influye en el precio de los libros? Te metiste con temas por ahí más vinculados a sectores. A la materialidad del libro. A la materialidad del libro. Por eso, no quedó nada sin cubrir, me parece. Bueno, yo vi luz y entré. Vi luz y entré. ¿Y ahora cómo sigue? Y ahora sigue escribiendo, me voy a Gesell, me tomaré un micro y volveré al bosque y seguiré escribiendo. Pasa todo esto. Vos lo dijiste en el discurso. En unos días se olvidan. En unos días se olvidan, ya va a haber otro. Otra novedad. No, sí, va a haber femicidios, va a haber escuelas donde se estallen las garrafas. Es decir, esa va a ser nuestra cotidianidad. Van a seguir masacrando originarios, como se los llama ahora. La política extractiva va a continuar, se va a seguir explotando la tierra con cianuro, se va a seguir, bueno, la miseria cotidiana de cada día. Escribo porque sufro, dijiste. Escribo porque sufro, dice John Berger, y escribo con la esperanza entre los dientes. Con la esperanza entre los dientes, porque terminaste el discurso diciendo que pese a todo esto eras
no sé si optimista, pero no tan pesimista. Es que yo es decir, no soy pesimista porque creo que hay nuevas generaciones de escritoras y escritores que desde ciertas editoriales independientes, no voy a nombrar a una, porque si no tengo que nombrar una hilera infinita, pese a todo, pero todos lo sabemos, hay un empuje notable, hay un recambio generacional notable, un protagonismo de las mujeres, pero también esto pasaba en los 70, en los periodos de democracia, esa es la única ventaja que tenés, es decir, si vos te pensás en los 60, en los 70 lo que se editaba y la cantidad de editores, era fenomenal. Entonces, en ese sentido, quiero ser optimista. Y creo que la recepción que tuvo lo que yo modestamente, y lo digo en serio, lo de modestamente dije, vos me conocés. Me conocés fuera de las cámaras. Fuera de las cámaras. Yo lo dije de onda. Bueno. A ver. Si no les gustó, lo lamento, muchachos. Hubieran llamado a alguno más condescendiente. No les faltan, ¿eh? Hay cantidad de escritores truchos por ahí que hubieran muerto por estar ahí sorbiendo. No voy a seguir con la diatriba. Pero bueno, esto es todo por hoy. Gracias por haber venido, Guillermo. Hasta la próxima. No creo que me inviten a la próxima. ¿Acá a los Siete Locos? No, a los Siete Locos sí. No, yo soy afiliado acá. Sí, de los años. Sí. De haber sido de los primeros que vinieron a este programa, ya ni me acuerdo. Gracias por haber venido y nos seguimos viendo. Bueno. Vamos a ver cómo sigue todo esto. Se van a olvidar de todo, Cristina. No sé, pero yo creo que algo debe haber marcado. El poder tiene esa virtud. De esta semana. Vamos a ver. Final abierto. Me voy al corte, enseguida volvemos.